Hace un rato decíamos que independientemente de los muchos años que tenemos obligados a hablar, porque nuestro trabajo es analizar noticias y situaciones dominicanas y en el mundo todos los días, tengamos o no tengamos un estado anímico favorable, tenemos que hacerlo. Pero hay muchas cosas que decíamos hace un rato que todavía no entendemos, y es cómo políticos que tienen supuestamente inteligencia y sentido común se abocan a situaciones que saben que no van a tener éxito, tanto en la guerra como en la política. ¿Qué sentido tiene? Un solo, o la inmolación o el principismo, es decir, es por principio. Bueno, si es por principio, muerto no sirves para nada, pero existen otros métodos. Existen métodos diplomáticos, métodos de diálogo, y nosotros hemos acudido a una persona que su currículum nos dice que no solamente porque representa su país aquí en el nuestro, no solamente por los lazos de agradecimiento que tiene Israel para la República Dominicana y República Dominicana para Israel, sino que personalmente en su currículum vimos que él tiene suficiente experiencia por su edad y por su trabajo para que nos pueda echar un poquito de gotas en los ojos de algo que está ocurriendo en su país, en su región y en Medio Oriente, que es la guerra entre Palestina e Israel. Realmente no vamos a conversar con Daniel Virán Bayor sobre el episodio bíblico en que Abraham con sus tribus, pues Ismael se va y Israel no. Ese es un problema de mucho más de 2000 años, que es el origen de todo. Tampoco vamos a hablar de si Israel tiene el título de propiedad de la Palestina en su propiedad. La tierra prometida. No vamos a hablar del tema religioso, vamos a hablar de cuál es la situación de que desde 1948 las Naciones Unidas y las naciones del mundo le otorgaron a Israel el derecho de posesionarse como Estado en donde están. ¿Cuál es la situación y cuál es el futuro? Nos vamos a pasar, embajador, todo el resto de la historia que nos queda peleándonos por una tierra que podemos compartir. Muchas gracias. Gracias Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante primero aclarar, nosotros somos hijos de Abraham, los árabes y los israelíes. Este es el abuelo, pero los papás no. Ah, sí. Este es el abuelo. ¿Quién sabe quién es el papá, sabes? Pero bueno, ahora la guerra, y estoy hablando sobre el último enfrentamiento que en estos días lamentablemente ocurrieron, no es contra los palestinos. Hay un grupo de terroristas que se llama Hamas, que tomaron la franja de Gaza. Perdóneme. Abraham era nuestro abuelo, pero Sara no era mi abuela, era la tuya. Con abrazos abiertos. Sí. No, está bien. Sí. Y este enfrentamiento es contra un grupo de terroristas de Hamas, realmente financiado por Irán, porque Irán quiere tomar control en la región, no solo en la Franja de Gaza, también en Líbano, en Siria, en otros lugares, también están aquí en Venezuela. Financiado por Irán. Claro, financiado. He visto al primer ministro y todo Israel habla de Irán, pero Irán calla. ¿Por qué no aparece ni dice nada? No, este es como dicen en una película, big mistake. Irán no calla. Irán infiltra no solo en Israel, Irán está aquí en Venezuela. ¿Para qué? Entonces, sí, claro, bases militares de terroristas iraníes que están aquí. ¿Piensa que Venezuela la tiene en pie Irán?
No solo le dan auspicio para bases militares iraníes en Venezuela, claro que sí. Los 2 atentados que sufrimos en Argentina era Irán-Hezbollah, pero para regresar al tema, sí, Irán trata de infiltrar y incendiar el lugar. Jamás ahora hay una lucha interna entre el grupo de palestinos, que el líder, si alguien me pregunta quién es el líder del grupo, es Abu Mazen. Abu Mazen es el presidente del pueblo palestino. Si ahora me preguntan, cuando nosotros queríamos entrar a alto de fuego, ¿con quién podemos hablar? Con Dios. Entonces, tenemos buenas conexiones con Dios, pero en realidad sí tenemos que hablar con los líderes. Los grupos de Hamas no son líderes. Ellos tomaron al pueblo palestino, secuestraron al pueblo palestino, usaron lamentablemente la mayoría del pueblo palestino en la franja de Gaza como escudos humanos, y nosotros en Israel en abril lanzaron 40 misiles hacia Israel. Nosotros callamos, no queríamos incendiar el lugar, pero ¿qué pasó? Al momento que ellos empezaron a tirar misiles hacia Jerusalén y después a las ciudades civiles en Israel, ya, no más. Y mi mensaje es muy claro. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos negociar, nosotros podemos estar en desacuerdo, pero no vamos a hablar con misiles. No chance. Ellos no van a tener ningún éxito. Y mira qué pasó en los últimos meses. 5 países árabes firmaron acuerdos de paz con Israel. Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dieron la mano en Washington. Entonces, el líder es Abu Mazen. Abu Mazen no tiene ningún control en Gaza. Si él va a tratar de ingresar a Gaza mañana, lo van a matarlo. Él no tiene ningún chance para ingresar a Gaza. Mira qué pasó en esta época en los otros territorios. No había ningún problema. Había tensión, no que no había tensión, pero no había ningún problema. Casi ningún problema, y ellos viven bien. Entonces, y miles de palestinos que ingresan a Israel diariamente para trabajar. El sueldo mínimo de ellos, cuando ellos entran a Israel, es $2,000. Cuando no tienen trabajo en Gaza, ganan $100 y la mitad tienen que pagar protección para los grupos terroristas. Entonces, nosotros no perdemos la fe. El camino de paz va a ganar al final. No hay otra opción. Y eso no tiene fin, embajador. Fe nosotros tenemos. Yo hablé con mi papá, que él tiene 90 años. Él me dijo, mira, mi hijo, no tengo miedo de nadie, solo de Dios. A partir de cuando yo estuve en Hungría, 8 años, a partir de este momento todo el tiempo estoy luchando. Escapó de los nazis en Alemania, llegó a Israel con el famoso barco Éxodos. Cuando él tenía 13 años lo llevaron a la mamá de él y el papá de él en Hungría, los nazis, y él no perdió. Yo pregunté a él muchas veces, pero ¿cómo viviste? ¿Cómo llegaste a Israel? Él me dijo algo muy simple, quería vivir, y llegó a Israel. Y después en la guerra de 48, 56, 67, no queremos guerra, pero de otro lado no perdemos la fe. Hay acuerdos de paz con Egipto, hay acuerdos de paz con Jordania, hay acuerdos de paz con países árabes, 5 países árabes, Emiratos Árabes, hay con Sudán, hay con Chad, donde la mayoría de los musulmanes viven. Entonces, no hay otra opción. La opción de paz al final ganará, no hay otra opción. Embajador, es indudable, por lo menos para mí, la guerra no es una solución en ningún caso. Claro. Es una opción extrema, es decir, lo último que se hace, aunque algunos países lo usen como negocio. Nosotros tenemos una serie de interrogantes y otras que nos hacen. Yo se las voy a pasar y usted nos las ve desde el punto de vista de un judío. Primero, ¿qué diferencia hay entre judío, israelita, sionista? ¿Qué diferencia hay entre esas 3 palabras? Mira, judío pertenece al pueblo judío. Yo nací, mi mamá es judía, yo soy judío. También hay personas que no nacieron como judíos, pero sí que pueden convertirse al judaísmo. Esos negros de Etiopía son judíos. Claro. Ellos son judíos y
Lo de la reina de Saba. Y miles de ellos ya están en Israel. ¿Saben qué? Mi jefe de seguridad aquí en la embajada, el nuevo, es de Etiopía. Ajá. Y él llegó cuando él tenía casi 8 años a Israel porque teníamos que rescatar a los judíos que vivieron en Etiopía y hicimos También Israel es el país. Israel es el país. Ahora, algo más que para mí es muy importante. De muchos años, y no quiero ingresar a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, no vamos a ingresar a esto, pero nosotros no teníamos a dónde vivir, no teníamos a dónde estar. Y gracias a Dios, hoy somos el país número 7, 8 del mundo en avances tecnológicos, en todo. Exportación en Israel, más de 120 mil millones de dólares al año. No hay desempleo. Salimos del COVID, ya somos libres del COVID. 1 de junio, Israel está abierta en todos lados. Y yo regresé ahora de Israel. Pero algo muy importante, cuando yo tenía que evacuar nuestra embajada de Venezuela, y yo estuve en un salón con los líderes de la comunidad judía en Venezuela, y ellos lloraban, dijeron, Dani, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta locura de Chávez? Y yo contesté, primero, cualquier persona que quiere mañana ir a Israel, puede ir a Israel. Y segundo, si yo tengo que poner mi vida en riesgo y venir de nuevamente para rescatar, yo voy a hacer esto. Entonces, el Israel para nosotros, el judaísmo para nosotros es la conexión. Y no siempre estamos en acuerdo. En Israel hay muchos debates. No siempre estamos en acuerdo, no siempre estamos en acuerdo el mundo judío, pero en casos de emergencia sabemos cómo unirnos y entender que no tenemos otra opción. Un poquito de política ficción. Hubo una gran lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí. Hoy hay una gran lucha entre China y Estados Unidos. Aunque usted y yo no lo veamos, algún día será posible que desde el Nilo en Egipto hasta Irak, no Irán, hasta Irak, todo el Medio Oriente se pueda unir llevando la historia a la salida del pueblo judío o del pueblo israelí de Egipto y hacer una gran potencia de los descendientes de Abraham. Sin duda. No, con los recursos que tienen la gente de la península y que en algunos casos no he entendido bien por qué hace pacto con ustedes, pero por otra parte ayudan a Bin Laden. Mira, el tema de terrorismo es totalmente otro tema, porque nosotros podemos decir que otros países ayudan a otros grupos de terroristas. Mira lo que pasa ahora en Siria, mira lo que pasa en Líbano. Y hay relaciones entre las gran potencias del mundo con Irán, y nosotros no les gustamos mucho pero nosotros en Israel, como dicen, dormimos con un ojo abierto. No hay ninguna duda que en el Medio Oriente va a llegar este día que desde Egipto hasta todas las partes, todo va a abrir, nosotros vamos a tener relaciones. Hay que recordar que hace muchos años, 10 años, 15 años atrás, en los acuerdos que casi firmaron con el Hafez el-Assad, con el papá de Assad, Assad, con Ehud Barak sobre el Alto de Golán. No hay que olvidar que también casi había buenos acuerdos entre nuestro primer ministro Ehud Olmert y Abu Mazen. No hay que olvidar con Irán tuvimos relaciones increíbles hace 40 años. Miles de israelíes estuvieron en Irán. Este mensaje de estos países fanáticos que dicen vamos a eliminar a Israel, vamos a matar a todos los judíos en el mundo, y no solo judíos, hay grupos terroristas que ellos quieren cambiar el mundo. Ellos no van a tener éxito. Israel ve a Libia, a Siria, a Irán y a Hamás, no digo Palestina, sino Hamás, como sus principales enemigos hoy día. Primero es Irán, pero Irán
controla a todos. Irán controla Líbano. La mitad de Líbano es Irán y Hezbollah. La explosión en el puerto marítimo en Beirut, ¿de dónde? ¿Cómo llegó? Del aire. Entonces, Irán trata de controlar e incendiar el lugar y mandar mucha plata al Hamas, Hezbollah y Irán. Ellos son los tres potencias de terrorismo que realmente trata de incendiar a Medio Oriente. Y es gran problema, pero nuestro mayor enemigo es Irán, claro que sí. Bien, ¿qué importancia tiene que la embajada, que las embajadas tengan su sede en Jerusalén y no en Tel Aviv? ¿Qué importancia para Muy ustedes? Muy importante, es la capital de Israel. Como yo llegué al país, llegué a Santo Domingo, puede ser que, no sé, pero más lindo en Samaná o en Punta Cana. Bueno, ustedes tienen un país, yo tengo un título, regalo de Dios. Aquí hay tantos lugares tan lindos, pero esta es la capital. No, nada más de esto. Y Jerusalén para nosotros es la capital de Israel. Bien, decía el primer ministro israelí en las Naciones Unidas, quiero comenzar diciendo mi agradecimiento para Hamas porque ha logrado la unidad del país. Pregunto, ¿estaba o está políticamente muy dividido Israel? Israel está dividido. Somos un ¿Y país. en qué área es que tienen más diferencias? Somos un país democrático, primeramente, como que aquí y otros países en el mundo. Hay elecciones, nosotros tenemos lamentablemente muchos partidos, y cuando quieres crear gobierno, necesitas la ayuda de uno a otro. ¿Qué pasó después de esas elecciones? Algo muy interesante. Grupo árabe, que siempre nosotros pensamos que ellos no pueden ser parte del gobierno, querían realmente juntar con el gobierno de Bibi Netanyahu y crear gobierno. Lamentablemente ahora empezó este enfrentamiento con Hamas y estamos ahora, paramos por el momento. Pero yo no pienso que lo que une a Israel es el terrorismo. Hay que entender. Primero, el sector privado en Israel no tiene nada que ver con político. El sector privado en Israel, en esta época de pandemia, de guerra, continúa a trabajar. Claro, en áreas de innovación, tecnología, todo este. El otro es que en Israel, claro, alguien piensa que nosotros tenemos que dar territorios y hacer esto, y otro no. ¿Qué pasó con Israel cuando Arafat y Rabin, no el tema del acuerdo de paz con Egipto, Arafat y Rabin dieron mano en Jerusalén y nosotros pensábamos, wow, bravo, terminamos con enfrentamientos y después de menos de un mes Arafat empezó con la primera intifada. ¿Qué pasó con los israelíes? Muchos israelíes que tenían fe en paz, en compromisos, en acuerdos, perdieron esta fe, pero todavía hay gran cantidad de israelíes. Hay manifestaciones en Israel cada día, también en este sábado, para la paz y la paz y la paz, a pesar de 4.500 misiles que cayeron, no cayeron, gracias a Dios, porque tenemos la cúpula de hierro, pero parte de esto cayeron en Israel y nosotros queremos paz. Yo estuve en unidad. Paz a donde están, sin expansión. Paz, cuando estarían conformes con quedarse donde están. Cuando dan la mano, dicen ya, yo di la mano al primer ministro, a Dani Birana, no importa quién, mañana no vamos a enfrentar. ¿Hay desacuerdo? Muy bien, vamos a hablar, podemos hablar. Pero ¿qué? Si yo no estoy de acuerdo, voy a tirar con mi pistola. Sí, pero sobre los territorios, embajador, complete esto. Sí. Ahí en esa silla estuvo un general israelí, sí, que nos dijo, el problema es que nos quieren echar al mar y tenemos dos problemas. Primero, no sé nadar y segundo, necesito el agua que a veces nace en Palestina o en Siria. Realmente, esa necesidad de agua que va a ser el motivo de la guerra en el futuro, sí, exige que Israel necesite más territorio.
Nosotros no... De verdad. Nosotros, primero una palabra sobre agua, para entender, 68% de Israel es desierto. Yo puedo vender agua al mundo hoy. No tenemos problemas de agua. No necesita agua. No necesitamos agua. Tenemos suficiente agua y tratamos de ayudar también a la República Dominicana en este tema. Porque aquí hay mucha agua, pero sí se va al mar. Nosotros hicimos muchos compromisos. ¿Quién salió de los... ¿Quién sacó poblados judíos en la frontera de Gaza? Ariel Sharon, que era el defensor, uno de los defensores más grandes que Israel tenía. Él pensó, wow, hay opción de hacer compromisos con Abu Mazen y vamos a sacar estos poblados judíos, asentamientos judíos que tuvimos en la franja de Gaza. ¿Qué pasó después? Transferieron a hacer bases militares, de lanzar cohetes y misiles contra Israel. Nosotros podemos negociar, no hay ningún problema. Sobre Jerusalén no vamos a negociar, no hay negocios, pero claro, negociamos antes, salimos. Menachem Begin salió de la península de Sinai. Rabin salió del Partes en los acuerdos que tenemos con el rey Hussein. Nosotros teníamos que salir de algunos territorios y respetamos el acuerdo, no hay ningún problema. Hay negocios entre Israel, Egipto, también con los palestinos en millones de dólares al año. Pero otra vez, hay que sentar y hablar. Si alguien piensa que en diálogo con misiles los terroristas van a ganar o tomar posición, equivocan. No, embajador, hay algo que quizás ninguna de las partes la han aclarado, y es, Israel, por razones de sobrevivencia, le da mucha importancia a la seguridad, porque tiene que tener seguridad, tiene que tener información para protegerse. Ese es un acto de instinto de conservación. Sí. Ahora, nosotros tenemos una situación similar de frontera de la que ustedes tienen. Sin embargo, encontramos raro que nunca República Dominicana le ha pedido oficialmente a Israel una ayuda o para la construcción de un muro o para la protección fronteriza, en que ustedes, contrariamente a lo que se piensa, el muro no lo construyen los palestinos, el muro lo construye Israel, y si ellos tuvieran una idea expansionista, no construyeran muros. Es decir, si ustedes quisieran expandirse, no construirían muros. Sin embargo, tienen un muro y muy alto. ¿Realmente ustedes han recibido petición de ayuda de algún gobierno dominicano en alguna época? Sí, de mucho tiempo estamos en contacto con el gobierno anterior, con este gobierno, y yo puedo decir algo muy simple. Sí hay soluciones, no muro. Leímos también en el periódico lo que declaró el canciller, lo que nosotros llamamos muro de inteligencia, porque hoy ustedes, gracias a Dios, no tienen los mismos problemas que nosotros tenemos en Israel. Sí. Hay muro de inteligencia que nosotros podemos saber 24 horas. ¿Qué es un muro de inteligencia? Muro de inteligencia es muro con satélite, es muro con drones, es muro que parte de esto sí, hay barreras, pero no muro 24/7, noche, día, no importa el clima. Puedes tener realmente situación actual en cualquier punto en su frontera, si entra un animal o si entra una persona o si entran 10 personas. Entonces Israel sí tiene soluciones y ofrecimos las soluciones y espero que podamos ejecutar estas soluciones. El tema de seguridad de Israel, claro, es algo muy importante, pero es parte de nuestra vida. Cuando cayeron los misiles en Israel, entre viernes y sábado en Israel, yo llamé a mis hijas que viven en Tel Aviv, era la madrugada. Ella me dijo, sí, papi, yo tenía que correr, En la mañana llamé otra vez, ¿dónde estás? Estoy aquí, cerca de mi casa, en un café, tomamos café, hablamos con amigos. No quiero decir es bueno o malo, pero no podemos parar nuestra vida. Yo puedo decirte personalmente, mi esposa fue herida gravemente en ataque terrorista de Irán en Argentina en 1992.
Yo sufrí por lo menos 2 ataques terroristas durante mi servicio afuera de Israel. Y ¿sabes qué? Tengo amigos árabes. La mayoría de los árabes son buenos. Son amigos que quieren vivir juntos con nosotros. No son malos. Pero terroristas merecen solo una cosa: morir. Ellos quieren dañarnos. No importa judío, cristiano, musulmano. Ellos no merecen a vivir. Y yo no tengo nada, a pesar de todo lo que yo pasé personalmente, nada contra ellos. ¿Usted entiende que hay una meta de que hay un grupo de árabes extremistas que solamente entiende la exterminación de Israel, no acepta ninguna otra discusión? Lamentablemente, ¿qué pasó no solo con Hezbollah? Es decir, ¿Qué no pasó tiene con ISIS? que estar ahí. ¿Qué pasó? No tiene. Mira la guerra en Siria. 1 millón de personas perdieron la vida. ¿Quién habló? ¿En la ONU? ¿Alguien salió? ¿Qué pasa ahí? Nada. El único país que abrió hospital de emergencia en la frontera entre Líbano y Israel, nosotros. ¿Ustedes crearon el ISIS? ¿Nosotros? Sí. No, claro que no. ISIS es una producción, porque el extremismo, ¿sabes? No hay barreras, no tiene barreras. Es una producción de Al-Qaeda, de otros grupos terroristas. Mira qué pasó con ISIS. Destruyeron los símbolos más históricos y bellas del pueblo árabe. ¿Qué fanatismo es este? ¿Qué fanatismo es este? Pero de otro lado, la vida en Israel continúa. Nosotros continuamos con los Emiratos Árabes y países árabes que tenemos de acuerdo. ¿Sabes? Solo en área de agricultura en este año vamos a superar la cifra de $2 billones negocios entre Israel y Emiratos Árabes. Solo agricultura, ni hablar sobre inversiones en Israel. Y lo mismo quieren hacer los palestinos, pero no con enfrentamiento. Ellos no tienen ningún chance de tener éxito con enfrentamiento. Ellos saben. Y estoy seguro, no hay otra opción. La opción de paz al final ganará. No hay otra opción. Señor embajador, en algunos lugares o algunas personas acusan a Israel de influenciar a gobiernos y que incluso para lograr posiciones de poder e incluso posiciones favorables en las Naciones Unidas a favor de sus causas. Incluso parte de esos argumentos dicen que por eso fue que Donald Trump mudó la embajada a Jerusalén. Entonces, ¿hay algún interés o una política de Estado de mantener algo más que amistad con los gobiernos, de buscar esa proximidad y ese apoyo a la causa? Primero, con muchos países, claro que queremos, normalmente, ¿cuál es mi parte de mi trabajo diplomático a pesar de toda área de económica que estoy tratando de hacer aquí en el país? Es profundizar la amistad entre países. ¿Qué pasó con muchos países? Hoy el mundo de negocios, el mundo de agricultura, el mundo de cambiar ideas. Mira ahora, en la época de la pandemia, nosotros el primer país del mundo que salió de COVID. No hay COVID en Israel. En menos de 4 meses, 6.5 millones de personas ya se vacunaron, también palestinos en Israel, que ingresaron de Gaza. Y muchos países están en contacto con Israel para aprender cómo logramos, y no solo diariamente nosotros tenemos investigaciones, por ejemplo, por el tema de la pandemia, cómo afecta las vacunas, afecta bien, mal, ¿qué hacemos? Estos países crean amistad, y no solo amistad, intereses lógicas con Israel. Países en África, donde no hay ni un gota de agua, Israel está muy fuerte en producción de materia agrícola, de agua, de soluciones de agua, salud. Entonces, es normalmente, pero no con todos estamos en acuerdo. Mire, señor embajador, también hay muchas preguntas que podemos hacerle, pero las experiencias a veces nos llegan de las personas que hacen el turismo religioso. Y hubo unas personas que me dijo, oye, dentro del mismo Israel hay lugares donde se respetan propiedades privadas que inclusive estaban ahí antes de la creación del Estado de Israel. Y lugares dentro del mismo Israel que, siendo de interés
religiosos tienen restricciones de visita aunque están dentro de un país. ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de acuerdo interconfesional, podríamos decir, para respetar lo que es el acceso de personas a ciertas áreas por las autoridades? Claro, mira, un ejemplo muy interesante es en Jerusalén, donde es un lugar más sensitivo del mundo, creo. ¿Quién tiene la posición en Jerusalén en los lugares religiosos de los árabes que nosotros llamamos al-Waqf? Al-Waqf es Jordania. Ellos realmente tienen todos los derechos. Y claro que estamos en acuerdos, hablamos con ellos. Hay otros lugares en Israel, hay iglesias que pertenecen a los rusos. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Bien. Hay acuerdos. Sí, okay. Entonces, sí, claro. Embajador, nosotros tenemos 4 temas que aunque aparentemente son diferentes, le pueden dar la oportunidad a usted de desarrollarlo. Tenemos tiempo en forma integral porque es personal, Sí. más que lo que las personas nos dicen, es algo que yo siento Sí. y a veces no entiendo. Primero, ¿qué porcentaje de sus recursos, incluyendo recursos casi sentimentales, psicológicos, económicos, presupuestales, utiliza Israel en defenderse de sus vecinos? Segundo, desde usted estaba o no nacido o muy pequeño, 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, la ambición de un dictador alemán es lo que provoca eso, pero básicamente el exterminio de una raza dentro del territorio alemán y posiblemente dentro del mundo. ¿Qué se le enseña al niño, a los jóvenes en las escuelas de Israel con respecto a esa situación? ¿Qué provocaba en Medio Oriente, en Alemania, ese odio que llegó al exterminio? Y no creo que haya sido el juicio de Poncio Pilatos, no lo creo, porque ellos estaban muy lejos de la pasión de Cristo y el enjuiciamiento. Y tercero, la guerra convencional. ¿Por qué si Israel tiene los recursos para exterminar sus enemigos individual y colectivamente, se va porque si me tiro un misil te lo tumbo en el aire? Y finalmente, ¿hasta dónde estoy apoyado? Como decía alguien cuando íbamos a la escuela, que peleábamos con uno más grande, te voy a traer a mi papá o a mi hermano mayor. ¿Hasta dónde usted está apoyado en el apoyo de Estados Unidos? Háblenos de esas 4 cosas. Bueno, primero, no es secreto que nuestro principal aliado es Estados Unidos, estratégico. Estados Unidos sabe que somos la única país democrática en la región y Estados Unidos, relaciones son relaciones históricas y Estados Unidos siempre está. Y no que hay desacuerdos. Y no es que su corazón está con Israel y su estómago está con la península arábiga. Mira, pero a veces hay que mezclar, ¿no? A veces hay que mezclar. No podemos todo el tiempo hay intereses, hay negocios, hay petróleo, hay muchas cosas. Pero ¿cómo combinamos? ¿Cómo tratamos de transferir estas relaciones del estómago y lo que tienes en su corazón? Son aliados. Mira lo que pasa, por ejemplo, en Arabia Saudita, que espero que vamos a tener también paz con ellos dentro de un poco o otro. Hay intereses, el mundo global, porque hoy el mundo es global. Lo que mencionaste antes sobre en qué porcentaje, gran porcentaje nosotros invertimos en nuestra defensa. De seguridad. De seguridad. Porque no hay otra manera, porque normalmente estamos aquí, un lugar muy lindo, un estudio, pero normalmente si era en Israel, inmediatamente tienes que decir, mira, Dani, bienvenido, en casos de emergencia, aquí hay una habitación
que tenemos que ingresar si escuchas las sirenas. Bueno, pero continuamos con nuestra vida. Si no podemos defendernos, no podemos crear y no podemos hacer nada. ¿Y qué pasó en los últimos años en Israel? Por el motivo que también tuvimos muchos años problemas con turistas que tenían miedo a viajar a Israel. ¿Qué pasó? Atentados en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Britania, lamentablemente en todas partes, pero lo vieron que en Israel nosotros sabemos a reaccionar rápido y en manera muy positiva, y más de 5.5 millones de turistas vienen a Israel. De otro lado, negocios con Israel, muchas compañías que tenían miedo, Google, Amazon, Facebook, todos los grandes, tienen centros de investigación en Israel, porque saben que hay potencial y realmente potencial económico. Entonces sí, invertimos mucha plata, pero gracias a Dios, del otro lado, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarnos. En esta época de la pandemia, compañías israelíes que hicieron éxito financiero enorme. ¿Qué le enseñan a ustedes en la escuela sobre la Segunda Guerra? Nosotros sobre la Segunda Guerra, primero, claro, hay estudios, hay museos, hay de todo. Pero lo más importante, aceptar al otro. No puedes, yo puedo ser testigo de mis hijas y de mis nietos. Nunca, nunca, nunca escucharon algo mal sobre árabes en mi casa. Sí, pero ¿por qué? Porque ¿qué ustedes le dicen a los niños? Hitler tenía un problema con nosotros. ¿Qué problema era que tenía ese señor? Hitler tenía, si podemos decir problema, Hitler tenía un programa de eliminar al pueblo judío. Y recuerden, no solo al pueblo judío, porque él pensó que él va a tomar control de todo el mundo, no solo cuando van a eliminar. Y el pueblo judío lo iba a impedir. Y él vio el pueblo judío, primero como un pueblo que tiene la ventaja de Dios, y el pueblo judío hay que eliminar. Pero no era solo contra el pueblo judío, entra contra otros países del mundo y otras razas también, no solo judíos. Pero ¿qué pasó con nosotros después? Cuando ya hoy tenemos lo que nosotros llamamos el Eretz Israel, cualquier persona que siente amenazado, cualquier persona judío que siente mal vivir en un país, él sabe que él tiene otro lugar para vivir y para vivir seguro y sano. Y por eso hoy lo que tratamos de hacer, hay miles de grupos en Israel que están tratando de trabajar juntos con árabes, con cristianos, con judíos, para tratar de decir, miren, hateness, como dicen, política de odio. Sí, es mal, y con esto no vamos a llegar a ningún lugar, y por eso hay que aceptar a otro. Y hay muchos extranjeros en Israel. Muchos, miles de extranjeros en Israel, que viven en Israel, claro. Y uno se pregunta también, pero todavía aún tantos años después, todavía existe la idea de las 12 tribus, las castas y las descendencias de cada... ya eso no es así. No, es así. ¿Qué pasó en los 10, 15 años? Los jóvenes israelíes están más modernos. Ellos dicen, bueno, cada uno tiene su Dios veces, y dicen, mi Dios está en el pub en Tel Aviv. Ok, bueno. Pero sí tenemos el costumbre, tenemos cuando estamos 13 años, tenemos el costumbre de la bar mitzvah cuando vamos a la sinagoga y realmente somos hombres. 12 años es mujeres. Tenemos el costumbre de servir en el ejército israelí obligatorio cuando cumplimos 18 años, y tenemos la unidad. Yo puedo decirles que en Israel, y no importa, y era muy interesante en esta época, árabes, judíos juntos, por ejemplo, en las unidades de emergencia, en hospitales, ¿quién trabaja? Árabes y judíos trabajan juntos. Por eso estoy tan nervioso a veces de esa situación. Ustedes en el ejército no, pero en emergencia claro, en el sí hay árabes. Hay en el ejército israelí. Claro que hay.
Claro, hay drusos, hay cherquesos, hay musulmanos en el ejército, hay beduinos Sí. en el ejército, en el parlamento israelí también. Y si hay tecnología suficiente, la última pregunta. Sí. ¿Por qué usan la guerra convencional si ustedes con la inteligencia que nos está hablando pueden manejar esa situación y exterminar el enemigo? Nosotros la inteligencia usamos para tratar de evitar ataques terroristas. Yo puedo decirles que en 2019, alrededor de 50 ataques terroristas en el mundo, Israel evitó con información que pasamos también a países que no tenemos relaciones diplomáticas, 6 de ellos en Turquía. Y la inteligencia israelí siempre tiene que estar en alerta, si no, vamos a tener un golpe en la cabeza. Usted ya estaba activo en sus actividades en el gobierno israelí. ¿Qué hizo Arafat? ¿Qué incumplió Arafat que le costó la vida? Arafat, mira, puede ser que... Si él había firmado acuerdos y eso. Primero él firmó el acuerdo con Israel, pero lamentablemente creo que 2 o 3 días después él pensó, bueno, de un lado vamos la mano, de otro lado ya vamos a continuar con actividades terroristas. Él apoyó la actividad. Claro que apoyó, incendió. Al momento que firmaron los acuerdos, ellos tenían aeropuerto, puerto marítimo. El sueño de Shimon Peres en esta época era que nosotros en Israel, en la franja de Gaza, van a construir compañías como Nike, otras empresas grandes del mundo, para hacer un tipo de zona franca. Era el sueño de Shimon Peres. Y lamentablemente, mira, yo recuerdo que cuando Arafat y Rabin firmaron el acuerdo y dieron la mano en Washington, en muchas embajadas de nosotros en el mundo, empezaron a sacar los objetivos de seguridad que tenemos. Y nosotros inmediatamente acercamos a ellos a decir, miren, este todavía no terminó, espérate, vamos a ver en un año. Y mira qué pasó, mira dónde estamos ahora. Embajador, mire, autoridades israelíes siempre dicen, nosotros no tenemos problemas con el pueblo sirio, ni con el pueblo libanés, ni con el pueblo palestino. Correcto. Tenemos problemas con los sectores extremistas que se infiltran, que ni siquiera son de ahí. Esos 3 pueblos que tienen extremistas o terroristas, como ustedes les llaman, así como la negativa de en un momento dado de aceptar un territorio mayor para el asentamiento del pueblo escogido de Dios, no quisieron California, no quisieron América del Sur, no, querían Palestina, porque eso es lo que dice la Biblia. Ustedes han planteado para que esos pueblos, Hamas, Hezbollah y esos grupos extremistas, se ubiquen geográficamente y hagan su gobierno y no infiltren el resto de los países. Pero ¿para qué otro gobierno? Los palestinos tienen gobierno, tiene presidente. El presidente no puede ingresar a Gaza vamos a decir, el presidente de Líbano no puede visitar a los lugares que controlan por Irán y por Hezbollah en Líbano. La mitad de Líbano no es de libaníes. Y yo estoy preguntando, ¿qué Irán, que tiene un país lindo, grande, buscan ahí en la región? Pero para entrar a Israel, Bueno. para entrar a Israel de Jordania, ustedes tienen un cordón que tienen que chequearse primero. En Jordania, Pero ¿qué buscan ahí? Esta es mi pregunta. Nosotros, había una época que nosotros también estuvimos en Líbano. Salimos de Líbano. Hoy Líbano pertenece a los libaníes. No entiendo por qué la mitad de Líbano pertenece a grupos terroristas, extremistas de Irán y de Hezbollah. porque tienen mayoría. Pero no es lógico. ¿Quién es el gobierno de Líbano? Hay gobierno en Líbano. Mañana vas a decir, mira, aquí, sabes que un parte de Punta Cana son un grupo extremistas, no sé de qué. Es lógico, no es lógico. No puede ser así. Nosotros no estamos ahí. Sí, yo puedo decir, ¿qué pasó en los últimos meses con el gobierno de Líbano? Era muy interesante porque, en mi opinión, lo que autorizó sí es Hezbollah. Firmamos acuerdos sobre la frontera marítima entre Líbano e Israel con el gobierno de Líbano. Y esto era muy interesante, es un señal. Pero hasta que los terroristas y extremistas no van a entender, y ni hablar sobre Siria,
Ni hablar sobre Siria, que hay enfrentamientos internos. Entonces, Embajador. wow, a veces los israelíes cuando quieren relajar y vienen mucho aquí al país, dicen, Dani, quiero un poco Punta Cana. Quiero un poco Punta Cana. Bueno, cuando ellos dicen quiero un poco Punta Cana, es República de entiendo Punta lo que ellos quieren. Embajador, Israel y la empresa israelí tienen mucha investigación específicamente en la industria farmacéutica y en la industria hospitalaria. Sí. Recientemente ustedes tuvieron unos spray que consiguieron la aprobación y la pusieron a disposición. Todos los avances que ustedes tienen para vencer enfermedades, no solamente del COVID, sino de otras, ¿la están poniendo a disposición o solamente se la guardan para Israel? Claro. Mira, todo para posición. Yo puedo decir también en esta época, especialmente en la época de la pandemia, estamos casi cada semana con el grupo de la vicepresidenta en conexión sobre el tema de la pandemia, en qué manera nosotros podemos colaborar, porque hicimos muchos errores en Israel también. Pero lo que yo quiero decir es que por los errores que nosotros hicimos, no hay que repetirlas. Lo único hay que decir, mira, aquí equivocamos, no hay que repetir. Y por eso hay muy buenas conexiones. Nosotros, antes de la pandemia, empezamos aquí con tratamiento para niños que sufren de quemaduras, con profesores de Shiva Hospital, sin tocar el piel, porque niños sufren más. Y lamentablemente paramos, pero vamos a hacer un tipo de restart. Pero lo más importante, lo que yo escuché hace algunos días, nosotros también, yo doné un equipo para detectar cáncer de cuello uterino. Sí, pero ese equipo, que es instantáneo, hemos tratado de conseguirlo. Y me dice, el embajador tiene uno de muestra. Y yo digo, ese es que evita tener que hacer la biopsia. Ajá. Te hacen así, te dan el resultado inmediato. No solo Pero no solamente en eso, sino en pruebas rápidas tienen muchísimas y no están a disposición. No, hay un empresario local y con Senasa que firmaron un acuerdo con esta compañía israelí. Mis datos son reales para el sábado, alrededor de 15,000 mujeres en el país ya hicieron este chequeo preventivo. Ajá. Aquí mueren 1,400 mujeres al año de una enfermedad que 93% podemos evitar. Sí, este equipo que yo tengo es donación para el país, no es para mí y es para el país, pero ya trabajamos. Hasta fin de año vamos a llegar a alrededor de 50,000 mujeres aquí en el país. Dentro de un poco vamos a hacer un proyecto en María Trinidad Carlos, Sánchez. Que el cáncer de cuello uterino es muy común en la mujer hebrea, muy común. Y también aquí. Y aquí hay muchísimo. Aquí es la segunda causa después del seno. Pero aquí, mira, aquí evitamos, aquí la idea es que evitamos el 93%. Aquí tengo, mira, este es el equipo, este es todo el equipo. Enfócalo. Este es el equipo. Ahora, ¿cuál es la idea? En menos de 15 minutos, Te da resultados. Tienes resultados y los resultados dicen, hay algo sospechoso, 94%, ¿ok? 93 o 94% de efectividad. Sí, okay. Y inmediatamente nosotros... portátiles. ¿Entiendes? Ahora, con toda la tecnología, en esta semana estuvo aquí un empresario israelí. ¿Y a quién le dieron la distribución? Hay un empresario local que se llama Carlos Acosta, no recuerdo la compañía, pero ellos trabajan con Senasa, ellos firmaron un acuerdo con Israel. Hace una semana estuve aquí un empresario israelí porque queremos tratar de hacer un plan piloto para clínicas híbridas, es decir, clínicas de telemedicina. Detección y de miles cuello. de personas no tienen que viajar, pueden hacer consulta vía telemedicina. Miles de israelíes diariamente hacen la primera consulta con telemedicina. Casi no cuesta nada, no tiempo, ni tienes que salir de su trabajo. Entonces, todo. ¿Cuál es la distancia más grande que hay dentro del territorio entre un punto y otro? La mayor distancia. En Israel, parte norte hasta parte sur, 600 kilómetros. ¿Cuánto? 600. Más o menos
poquito. Así. Y la parte Y más nosotros estrecha, en total somos 22.000 kilómetros cuadrados. es lo que la mitad Aquí- de la isla dominicana. Sí. Mire, ¿y ¿Cuántos habitantes tiene? 9.2 millones. la nación, o sea, ¿Cuántos trabajan en el campo y cuántos trabajan en la ciudad? En Israel hay muchos que trabajan también afuera, pero la mayoría trabajan. ¿Es autosuficiente en comida? Claro. sí. ¿O te necesitan que le mandemos No, mucha no, piña y nosotros- mucho no. mango? Mira, la piña que sí importamos a Israel, ¿sabes el precio de una piña? ¿cuánto? $15. En Israel se vende Aquí- la piña en $15. Es que va por avión. Aquí juegan fútbol con piña y en Sí. Israel agarran como un bebé que recién nació. Sí. Sí. Y sabes, durante la pandemia, 8 aviones llegaron de Israel y nosotros importamos 400 toneladas de piña a Israel. Y estoy diciendo que la primera y única piña que viajó primera clase en el AL es la piña Fue la de dominicana. aquí. Sí, son muchos bebés, caramba. Señor embajador, usted habla de los más de 9 millones de habitantes, Israel, pero la nación en completa, vamos a decir, ¿cuántos judíos? Judíos ¿Cuántos en el mundo hoy hay alrededor de 16 millones. 16 millones. Sí. Ok. Y también Israel como competencia, los israelíes como competencia comercial, que también, lo que el doctor decía, en muchas ocasiones se repudian porque sus modelos de negocios son más prósperos, más exitosos. Entonces, eso es algo con un problema recurrente con el que a nivel de diplomacia y de comercio tienen que lidiar ustedes. En Israel el problema es que no hay agua, no hay esto. No tenemos Bien. casi nada. Lo que teníamos que hacer es como dice Shimon Pérez. Yo tengo que ver como de un vaso de agua puedo hacer 4 vasos. Esto es lo que hicimos en Israel. Bien. Embajador, a ver, nosotros nos hacen preguntas y no le vamos a pedir excusa por la pregunta, pero sí se la vamos a hacer. Mire, nos dicen que por qué ustedes, cuando los terroristas usan rehenes para protegerse, ¿por qué también matan los rehenes, los niños y eso? Nosotros nunca nos matamos los rehenes. Mira qué pasó en Entebbe, que operación de miles de kilómetros de Israel. Sí, pero esa fue ¿Quién otra rescató? cosa. ¿Quién rescató? Entebbe otra cosa. Y lamentablemente de esta operación perdió la vida el hermano de Bibi Netanyahu, Yoni Netanyahu. Nosotros cuando entramos al avión de Sabena, en Israel lamentablemente alguien cruzó, pero los terroristas ya tuvimos la oportunidad de matar a todos. En esta época también, en esta operación, Ehud Barak, Bibi Netanyahu, la famosa Sayeret Matkal israelí, el grupo de comando israelí, nosotros somos muy profesionales. A veces, mira, en guerra no es algo, no es bailar en las ruinas de San Francisco. Y a veces cruzamos uno a otro. Bien. Embajador, gracias y manténganos al día en todo, ¿verdad? Gracias, señor embajador. Muchas gracias a al ustedes. señor embajador Daniel Biran Bashor, embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel en la República Dominicana. Le agradecemos su presencia, le agradecemos que por lo menos ha contestado todo lo que se le ha preguntado.